bienvenido a nuestro examen en profundidad del servicio militar obligatorio. Esta práctica histórica, aplicada por muchos estados de todo el mundo, requiere que ciertos ciudadanos sirvan en las Fuerzas Armadas de su nación durante un periodo específico. Exploremos los orígenes, fundamentos, controversias y transformaciones asociadas con esta venerable institución. Nuestro viaje comienza investigando los orígenes del servicio militar obligatorio. A lo largo de la historia, las sociedades han movilizado la fuerza colectiva de sus ciudadanos en tiempos de guerra o defensa. Este enfoque fue formalizado por la antigua Esparta, donde todos los hombres recibían un riguroso entrenamiento militar y eran considerados soldados de tiempo completo. Nuestra investigación nos lleva ahora al influyente reinado de Prusia. A principios del siglo XIX, esta potencia regional introdujo el servicio militar obligatorio como respuesta a las repetidas invasiones de Napoleón. El sistema requería que hombres sanos sirvieran en el ejército durante varios años, y luego permanecieran en la reserva hasta una edad avanzada. Ahora centramos nuestra atención en la Revolución Francesa, un acontecimiento histórico que popularizó el concepto de ciudadanos soldados. Este cambio transformacional hizo que los roles combativos se extendieran más allá de los guerreros profesionales para incluir a hombres comunes y corrientes, imbuyendo el servicio marcial de nociones de deber cívico y orgullo nacional. La Guerra Civil estadounidense proporcionó un impulso significativo para la institución del servicio militar obligatorio en los Estados Unidos. Esta guerra, caracterizada por una alta intensidad y un vasto alcance geográfico, requirió un ejército aumentado. Aunque polémica, la práctica simbolizaba el compromiso de la nación con la libertad y el establecimiento de una fuerza armada por la ciudadanía. Nuestro viaje se topa con la Primera Guerra Mundial, un momento crucial en la historia del servicio militar obligatorio. La extraordinaria escala y el costo humano de esta gran guerra motivaron a varios países a extender el servicio militar obligatorio a alturas sin precedentes, contribuyendo a la designación de la guerra como guerra total. En los años de entreguerras, el servicio militar obligatorio perdió popularidad, y su viabilidad fue cuestionada por consideraciones tanto estratégicas como humanitarias. El uso indebido agresivo de Hitler destrozó este escepticismo, revitalizando los mecanismos del sacrificio compartido y el servicio dedicado. Transportémonos a la posguerra. El inicio de la Guerra Fría revitalizó el servicio militar obligatorio en varias partes del mundo, demostrando su adaptabilidad a las condiciones globales cambiantes. En respuesta a la crisis de los misiles cubanos, el presidente Kennedy amplió simbólicamente el servicio militar para incluir la defensa civil. A medida que avanzamos hacia los tiempos modernos, algunos aspectos del servicio militar obligatorio merecen un examen más detenido. Muchos estados descolonizados continuaron con el servicio militar obligatorio, reutilizándolo de la defensa nacional a la construcción nacional. Por el contrario, el desarrollo global impulsó a varios países a abolirlo. Este viaje nos lleva a hoy, donde el reclutamiento voluntario es primordial en la mayoría de las naciones occidentales. A pesar de esto, el servicio militar obligatorio continúa cumpliendo funciones vitales en naciones que enfrentan situaciones de seguridad desestabilizadas o exigencias demográficas. El servicio militar obligatorio sigue siendo relevante a nivel mundial, aunque evoluciona a partir de su modelo histórico. La inclusión de género y una mejor educación cívica es uno de esos cambios, lo que subraya el hecho de que el servicio militar obligatorio es algo más que mano de obra dedicada temporalmente al servicio militar. Se siguen formulando muchas preguntas sobre el papel del servicio militar obligatorio en la sociedad contemporánea. ¿Es un anacronismo en una era de ejércitos profesionales? ¿Es una afirmación pública de la soberanía nacional o una infracción de la libertad individual? Al profundizar en estas cuestiones, reconozcamos las complejas realidades que implica el servicio militar. El deber y el honor se mezclan, subrayando el profundo sacrificio que a menudo exige. Estas profundas demandas, a su vez, confieren más importancia al servicio militar obligatorio junto con desafíos formidables. Hoy en día, el servicio militar obligatorio sigue siendo un campo vibrante de impugnación normativa e investigación de políticas públicas. Refleja los valores, expectativas y exigencias subyacentes de las sociedades. Como tal, es un testimonio profundo del panorama en constante cambio del conflicto humano, el deber cívico y la seguridad global. Implementando las lecciones de la historia y escuchando innumerables voces contemporáneas, navegamos por nuestro camino a seguir. ¿A dónde nos llevará el camino del servicio militar obligatorio? ¿Qué le espera a una institución que haya servido y dado forma a naciones, sociedades e individuos? Nuestro viaje, impregnado de exploración y reflexión, no proporciona respuestas claras ni únicas. En cambio, se presentan múltiples posibilidades, cada una anclada en las realidades, elecciones y futuros de diferentes sociedades, moldeadas por sus desafíos, oportunidades y aspiraciones únicas. El viaje del servicio militar obligatorio, como el de las sociedades humanas, continúa. A medida que avanzamos, es crucial mantener la vista en el horizonte, sin dejar de estar arraigados en nuestro pasado y presente, conscientes de dónde hemos estado y a dónde deseamos ir. En nuestra exploración de la historia del servicio militar obligatorio, hemos desenterrado muchas perspectivas y contextos, arrojando simultáneamente luz sobre las implicaciones pasadas, presentes y futuras potenciales. La historia ofrece lecciones, pero es solo una guía.
La elección final y el camino siempre están en manos de las sociedades y sus pueblos. Al separarnos, nos despedimos de los terrenos intrigantes explorados en este viaje hacia el servicio militar obligatorio, una institución nacida de la necesidad, perfeccionada por la tradición y moldeada por esfuerzos humanos en constante cambio. Hasta que encontremos otro tema en el viaje del tiempo, adiós y buena suerte en tu búsqueda de conocimiento. A medida que avanza la historia, podemos estar seguros de que nuestra exploración marca solo una parada, un respiro momentáneo en un viaje atemporal. La historia del servicio militar obligatorio continúa, desarrollándose en lienzos globales y paisajes íntimos. Es una historia en la que todos participamos, contribuimos y, en última instancia, damos forma. Si nos inclinamos ante el pasado en busca de lecciones y orientación, es hacia el futuro hacia donde buscamos inspiración y formas de navegar. La evolución, la reforma y, sobre todo, el diálogo subrayan el camino a seguir para el servicio militar obligatorio. ¿Qué cambios se desarrollarán? El tiempo tiene la clave y, tal vez, usted, en pequeña medida, buscador de la verdad. A medida que la historia termina, volvemos a visitar el principio, recordando las innumerables influencias que dieron forma al servicio militar obligatorio. Al reflexionar sobre esto, nos damos cuenta de que, a pesar de los contextos cambiantes, persisten algunos temas clave, estados fuertes, responsabilidades compartidas y, sobre todo, el papel de los individuos en la configuración de sus destinos sociales. Ninguna historia, ni siquiera la gran narración del servicio militar obligatorio, termina sin su capítulo final. Al salir del escenario, reconocemos nuestra pequeña parte en la historia, nuestra contribución al diálogo continuo sobre el servicio militar obligatorio y más allá. Para terminar, el servicio militar obligatorio, a través de sus múltiples formas y funciones, proporciona una visión profunda de la condición humana misma. Desde la antigua Esparta hasta la América moderna, desde los campos de batalla hasta los hogares, resuena a través de los eones, un tapiz tejido con hilos de deber, honor, sacrificio y, sobre todo, amor por la patria. Antes de que caiga el telón de esta narrativa del servicio militar obligatorio, recordamos que incluso mientras exploramos historias, contextos y potenciales compartidos, la historia está lejos de terminar. Las voces del pasado, las elecciones del presente y los horizontes del futuro siguen atrayendo. Descubramos, exploremos y conmemoremos a medida que avanzamos. Obliganos un momento de retrospección mientras viajamos hacia la cúspide de la conclusión. La historia del servicio militar obligatorio, soportado bajo el peso de la guerra, llevado a cabo a través de nociones de deber y ciudadanía, no es una imposición, sino una expresión de una voluntad colectiva de paz, seguridad y coexistencia. El viaje se acerca a su fin, mientras proyectamos nuestra mirada en el horizonte de esperanza. Incluso cuando las palabras finales resuenan y se desvanecen, los latidos palpitantes del servicio militar obligatorio continúan, un continuo del pasado al presente y más allá. El ciclo de exploración cede ante el coro de consecuencias y conciencia. El fin de esta narrativa, queridos viajeros, pero un nuevo amanecer para todos nosotros, participantes, observadores, alumnos y profesores. Las reflexiones sobre el servicio militar obligatorio, el deber, el sacrificio, la voluntad colectiva y la responsabilidad individual se entrelazan, y retroceden a medida que la narrativa completa su círculo. No es el fin de la historia ni la conclusión de una historia. Más bien, es una pausa, un respiro de un viaje incesante al corazón del esfuerzo, el esfuerzo y la transformación humanos. Para terminar, reconozcamos el poder duradero de la narrativa que hemos desarrollado y la dirección que está tomando. El viaje continúa, el diálogo persiste y la historia nunca termina. No somos más que un capítulo, tú y yo, en esta historia eterna de la humanidad, cambiando, dando forma y guiando su destino. Con estas palabras de despedida, concluimos nuestra exploración del servicio militar obligatorio, una narrativa matizada plagada de intersecciones de historia, sociedad y elección personal. A pesar de sus desafíos, controversias y fluctuaciones, el servicio militar obligatorio continúa encarnando esfuerzos humanos de colaboración, resolución, tutela y esperanza. A pesar de sus desafíos, controversias y fluctuaciones, el servicio militar obligatorio continúa encarnando esfuerzos humanos de colaboración, resolución, tutela y esperanza. Espero que os haya gustado el vídeo. No te pierdas nuestro próximo contenido, hay mucho más por venir.